Entonces, vamos a comenzar con la unidad 9. Ya enseguida les comparto en pantalla el Power que les mandé. Como yo les había dicho cuando nosotros estábamos dando clase, nosotros hacemos mucho énfasis en los costos que están vinculados con la función de producción. Yo les había dicho, incluso cuando nosotros clasificamos teniendo en cuenta las funciones, habíamos ya dejado bien claro que existen costos que están vinculados con la producción, otros con la comercialización, otros vinculados con la administración y otros con financiación. Es decir, que cada área de una empresa tiene sus propios costos. Y nosotros hicimos mucho hincapié, casi toda la materia, sobre los costos que están vinculados con la parte de fabricación. Y por ahí, en algunas oportunidades, en algunos ejercicios que hicimos, habían costos que no eran de esa función, eran de otras, entonces los separábamos y seguíamos profundizando sobre los costos vinculados con la producción. Pero de todos modos, los costos de las otras funciones también merecen tienen su importancia. Hay que tener en cuenta. Y tienen un comportamiento muy similar a la de los costos de producción. También hay fijos, hay variables, y forman parte cuando el empresario tiene que fijar sus precios de venta, tiene que tener en cuenta no solamente los costos que están vinculados con la producción, sino también los costos que están vinculados con las otras áreas que permiten que la organización o la empresa funcione. Porque en definitiva, el ingreso que obtiene a partir de la venta de ese producto o la cobranza por ese servicio que está brindando, le tiene que permitir cubrir todos los costos de todas las áreas y tener un pequeño excedente que sería el beneficio que va a obtener por todo eso que está haciendo. Entonces tiene que cubrir producción, pero también los otros. Y después dejarle un pequeño margen. Por eso, para que no nos olvidemos, si no parecería que únicamente los costos están vinculados con la producción, se incorporó esta unidad, la unidad 9, que se refiere a los costos, en forma muy somera, a los costos vinculados con las otras funciones. Vamos a verlos un poquito para razonarlos nada más, no con profundidad, los costos vinculados con la parte de comercialización, con la administración, los costos financieros, y luego en la última parte de la unidad vamos a tocar un tema también muy particular que está incorporado dentro de la temática de los costos, que son los precios de transferencia. Así que bueno, vamos a comenzar a ver la unidad 9 y luego veremos qué pasa con la 10. Pero lo que vamos a hacer acá es un complemento, entonces vamos a también a darle un tratamiento, aunque sea marcar que existen costos que están vinculados con las demás funciones y algunas características más sobresalientes. Entonces vamos a ver la unidad 9. Ahí está. Bueno, entonces la unidad 9, como les anticipé, se refiere a los costos de las funciones comercialización, financiación y administración, ¿no? Serían las que complementan a la función de producción que la vimos con profundidad. Y otra cosita también que es importante, que por ahí en el trabajo que ustedes hicieron, en el trabajo del caso real, se habrán dado cuenta que por ahí no todos los emprendimientos están vinculados a un proceso de transformación o de producción. Existen emprendimientos que lo único que hacen es comprar y vender. Entonces, en ese caso no tendrían la función de producción, sino que simplemente tendrían la función de comercialización, ¿no? Compran y lo venden. Entonces, es comercialización. Pero ese comprar y vender también involucra costos, ¿no?, que merecen un análisis similar al que nosotros estuvimos analizando.
Sin embargo, los costos industriales son un poco más complejos, entonces los analizamos con mayor profundidad. Además, no se olviden que esta disciplina nació a partir de las empresas manufactureras, o sea, a partir de la actividad industrial. Por eso hicimos foco en ese tipo de actividad. Bueno, vayamos entonces a los costos de las demás funciones. Vamos a comenzar con la parte de comercialización. Acá ustedes se van a encontrar con, se tienen que ubicar con temas que nosotros vimos ya en organización de empresas, cuando habíamos visto la función comercial. En organización de empresas vimos que la función comercial tiene como finalidad, más que nada, satisfacer una necesidad que tiene el cliente. Entonces, todo ese esfuerzo que se hace para poder lograr la satisfacción del cliente o de ese consumidor potencial, todo eso forma parte de lo que denominamos la función comercial, o como ya lo analizamos en esa materia, la función de marketing, ¿no? Entonces, como ven en pantalla, la función comercial es toda actividad ejercida por un ente o sujeto cuyo objetivo sea el de colocar sus bienes o servicios al alcance del consumidor buscando satisfacer sus necesidades. Acá van a encontrar otro vocabulario, pero en el fondo siempre se está hablando de lo mismo porque estamos usando otro autor, pero se refiere a lo mismo. Lo que se busca es satisfacer una necesidad. ¿Y por qué se busca satisfacer la necesidad de ese mercado objetivo, o sea, de esos clientes que nosotros ya vamos a ver que los tenemos que identificar? Porque de esa manera, al satisfacer la necesidad de nuestro mercado meta, digamos, hacia quienes nos orientamos, logramos vender más productos. Satisfacemos esa necesidad, logramos vender más productos y al aumentar las ventas, automáticamente también se logra mayor beneficio, mayor rentabilidad, que es lo que se busca en definitiva el empresario. Entonces, la función comercial, como ven en pantalla, es la que ejerce un ente o sujeto cuyo objetivo sea el de colocar sus bienes o servicios al alcance del consumidor buscando satisfacer sus necesidades. Actualmente en las organizaciones invierten mucho en la estructura y al modificar, o sea, al invertir en estructuras, en máquinas, en equipamientos, automáticamente también modifican los procesos o la manera en que se lleva adelante esa comercialización en este caso, que es la que nos interesa. Y en muchas ocasiones, en vez de tercerizan algunas actividades. Algunas las realizan en forma directa y otras las tercerizan, es decir, que utilizan, aprovechan los servicios de otras empresas especializadas en ese tema para poder completar las funciones propias de comercialización, como por ejemplo la parte de logística o la parte de los centros de atención al consumidor. Nuevamente por ahí comercializan, pero el traslado desde el local comercial hasta el consumidor se hace a través de una empresa o se terceriza. También los centros de atención al consumidor, o sea, los call centers, también se tercerizan. En vez de tener un operador propio que depende de la empresa, directamente se utilizan los servicios de un call center. Todo eso hace que por ahí tercerizar servicios, incorporar otra tecnología, hace que se tenga que revisar la forma de trabajar dentro de la organización y en este caso puntualmente lo relacionado con la parte de comercialización. Una vez que se define la estructura, o sea, cómo va a trabajar, entonces después se definirá también las cuentas del plan de cuentas que permita reflejar información con relación a esa actividad comercial. Ustedes vieron casos de tercerización de la logística, por ejemplo, vieron el caso de las tiendas online que por ahí utilizan el servicio de Correo Argentino o de Oca o de Andriani, entre otras empresas, pero esas son las más conocidas,
que directamente no son ellas las que hacen el transporte, sino que lo venden, entregan a esta empresa de logística y esta es la que se lo entregan al cliente. O los call centers también, también lo utilizan, por ejemplo, las instituciones financieras también utilizan muchos call centers. Bueno, cuando se tiene que definir la función comercial, que es la que puntualmente nos interesa a nosotros, hay que tener en cuenta, en primer lugar, establecer un plan comercial, después dirigir la ejecución de ese plan y valorar, analizar y controlar el programa total. Es decir, que establecer el plan comercial sería como planificar, pero cómo se va a llevar adelante esa actividad. Una vez que uno la ha planificado, hay que llevarla adelante, hay que ejecutarla. Y luego hay que controlar los resultados, qué relación tienen con lo que se había planificado, ¿no? De modo tal de poder analizar si hay diferencias y eso sirve de feedback. Vamos a ver entonces, cuando queremos, estos son los tres aspectos más importantes que están vinculados con las tareas básicas de la función comercial. Estamos repasando un poquito la función comercial para poder extraer a partir de esta actividad los costos que están vinculados con la actividad comercial. Y toda esta actividad implica también el uso de recursos. Algunos recursos, algunos factores son directos y otros son factores indirectos. Los factores directos se los va a tratar del mismo modo que vimos para el caso de la producción, que los imputan al objeto de costeo, y los indirectos habrá que determinar alguna base de distribución para su asignación, ¿sí? O algún otro criterio para poder asignarlos. El método ABC, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, vamos a ver cada una de estas tareas básicas que se tiene que llevar a cabo para el plan comercial, para llevar adelante el plan comercial. Cuando tenemos que llevar adelante el plan comercial, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que consta de tres etapas. Primero, la definición del objetivo de mercado, o sea, cuál va a ser nuestros clientes metas, hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia qué tipo de cliente nos vamos a dirigir. Después, la definición de cuál va a ser la estrategia competitiva que vamos a adoptar, es decir, de qué modo vamos a acercarnos a ese mercado que nos interesa. Es importante no hacerlo en forma genérica, sino que tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestro target de mercado, o sea, la característica del mercado es el que nos orientamos. Una vez que lo analizamos, entonces tenemos que ver cómo nos vamos a acercar a ellos. Por ejemplo, con una estrategia masiva, una estrategia de diferenciación, una estrategia de costos. Depende en qué aspecto nosotros nos queremos diferenciar de la competencia. Si queremos diferenciarnos por la variedad del producto, por la calidad del producto, por el menor costo, o tenemos que elegir, tener bien claro cómo queremos acercarnos a ese mercado objetivo y cómo le va a interesar, cómo le gusta ese mercado al que nos vamos a orientar. No se olviden que tenemos que ofrecer no solo un producto o servicio acorde al mercado al que nos dirigimos, sino también del modo que ese mercado lo desea o le viene bien. Y por último, en base a todo esto, tenemos que desarrollar esa mezcla comercial o marketing mix, que es lo que ustedes habían visto en organización de empresa, que son las famosas 4P. En torno a la estrategia que se utilice con relación a esas 4P, va a estar relacionado el concepto de mezcla comercial, es decir, el precio, cómo vamos a definir el precio, que era una P. A otra, el producto, con qué característica va a tener ese producto. Vamos a definir el tipo de producto, el packaging, la calidad de ese producto, con relación a la logística, es decir, a la parte de distribución, cómo vamos a llegar a la plaza, que era la tercer P. ¿Se acuerdan que era producto, precio, promoción y plaza? La plaza se refería a la logística, cómo vamos a hacer para acercarnos a ese mercado.
lo vamos a hacer a través de un vendedor puerta a puerta, ventas online, a través de, vamos a tercerizar la logística, o a través de locales propios. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que el producto o ese servicio llegue a ese mercado objetivo? Y luego la otra P que me falta hablar era la parte de promoción, que se refiere a la publicidad y a la promoción. Incluye las dos, que son todas las formas de comunicarnos que voy a elegir para poder llegar a ese mercado objetivo. Es decir, la comunicación es qué voy a usar, publicidad y a través de qué medios y de qué modo, en qué franja horaria, cuánto voy a invertir en publicidad y en promoción, cómo la voy a hacer. Todo esto va a estar muy vinculado con el mercado objetivo. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un plan comercial, que es importante, porque a partir del plan comercial aparecen los costos vinculados involucrados en ese plan comercial. Tenemos que ver hacia qué mercado nos vamos a dirigir, definir eso, definir cómo lo vamos a hacer, con qué estrategia, y después desarrollar las 4P o la mezcla comercial adecuada a ese mercado. Y otro temita que yo les había dicho, que todo esto es un rápido repaso de qué involucra la actividad comercial, que por supuesto implica el consumo de recursos. Los recursos son costos. Esos costos, si son directos, no hay problema, se los imputa a ese objetivo, a ese producto que estamos vendiendo, y los indirectos habrá que repartirlos. Y algunas bases de distribución que se pueden utilizar son estas que ustedes ven en pantalla. Con relación al personal, y los costos de personal van a estar representados por los sueldos y todos los aportes que se paga a esas personas que trabajan en la empresa. Se tratará, si es directo no hay inconveniente, si es indirecto, y una forma podría ser en base al valor de venta del producto, el monto de ventas de cada producto. Las ventas, el total de ventas que realizan las personas, entonces en base al total vemos cómo se puede repartir eso. Otra forma es, otro costo que está vinculado también con la parte de comercialización es la movilidad y los viáticos, ¿no? Entonces se lo puede cargar en base al monto de venta de cada producto o los vendedores asignados por cada producto. Otro es el tema de la publicidad y la promoción, que lo pueden vincular directamente a ese producto que se está anunciando, y si es institucional, y se podrá repartir en base al valor de ventas de cada producto. Las muestras, que también forma parte de la promoción cuando nos entregan muestras, al costo de esa muestra, al costo del producto que se está promocionando. Las comunicaciones, el monto de venta de cada producto al número de pedido de ventas. Los gastos administrativos y generales en base al valor de venta de cada producto, número de pedidos de venta, monto de venta de cada producto. Los gastos financieros por descuentos en ventas al monto de venta al contado, almacenamiento y depósito al costo de la existencia. ¿Recuerdan que ese era otro costo también, el de los almacenes? Bueno, los productos terminados que están listos para la venta, y el almacenamiento se deberá imputar a esos productos, y seguros también a esos productos en caso de que se tuviera que contratar. Así que esto es con relación a la parte de comercial, a la parte de comercialización. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bien. Todo esto, como verán, lo tienen en el libro de Peralta, que yo les mandé esta semana cuando coordinamos esta clase, yo les había mandado todo el material. Van a encontrar de Peralta, que las hojas coinciden con el Power, ¿no? Tiene más temas, si ustedes quieren ilustrarlo, pero este sería el esquemita con el que ustedes podrían llegar a preparar. Luego seguimos en el punto 2, después de tener este pequeño bosquejo de los costos de comercialización, pasamos a los costos financieros. El costo financiero, ustedes saben que sería el costo del dinero. Entonces,
Vamos a recordar un poquito acá qué pasa con los costos financieros. Tenemos que tener en cuenta que desde el momento que nosotros compramos las materias primas o materiales, los transformamos en productos semi-elaborados y después se necesitan fondos, también se necesita todo un circuito administrativo para que eso funcione. Eso implica dinero, dinero que entra en el circuito para trabajar. O sea, todo eso, para adquirir las materias primas se necesita dinero, las personas que trabajan también, para la infraestructura para poder producir, para poder comprar, para poder almacenar, se necesita dinero. Entonces, es la dirección la que tendrá la parte que conduce la organización, que deberá tener la responsabilidad de indicar del dinero disponible que tienen, cuánto van a distribuir a cada una de esas funciones, de esos rubros, ¿no? Si hablamos contablemente, los distintos rubros. ¿Cuánto irán al rubro? Si miramos la estructura patrimonial de una estructura patrimonial que ustedes vieron que tiene la parte de activo y pasivo, bueno, entonces a ver, la parte de activo que tiene dinero, tiene bienes de cambio, tiene bienes de uso, tiene créditos, bueno, a ver cuánto se va a destinar a cada uno de esos conceptos, ¿eh? O sea, cuántas materias primas se va a tener, cuántas inversiones vamos a hacer, cuánto efectivo se va a disponer, cuánta liquidez, cuánto se va a tener en los bancos. Y todo eso, a su vez, deberá estar financiado, ya sea por terceros o eh, por, por los propios propietarios. Ustedes habrán visto en contabilidad que el pasivo es el que financia el activo. Entonces, serán los directivos los que tendrán que ver cómo se van a distribuir los fondos que tienen y el equilibrio que tiene que haber en la estructura financiera, que es el último ítem que ustedes tienen ahí en pantalla. Deberá definir una estructura financiera adecuada, cómo financiar cada rubro. Esto después ustedes lo van a ver seguramente en finanzas de empresa, creo que es el nombre de la materia que tienen, no sé si en cuarto o quinto año. Entonces van a ver que lo ideal sería que los pasivos corrientes financien los activos corrientes y los pasivos no corrientes a los activos no corrientes. Y tiene que haber cierta relación entre los montos, entre los activos corrientes, pasivo corriente, activo no corriente y pasivo no corriente. De todos modos, los pasivos es la financiación que tenemos por parte de terceros y el capital propio. Si el capital propio más los pasivos son los que financian el activo. Por eso que ustedes tienen que el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. Y el pasivo más patrimonio neto es el que financia el activo. Eso si nosotros miramos y analizamos la ecuación patrimonial. Y esa distribución de cómo se va a financiar el activo, con cuánto pasivo y cuánto capital propio, es una decisión que tienen que tomar los directivos, los que tienen a su cargo la conducción de la organización. Pero es necesario esto para que pueda funcionar, ¿no? Necesita dinero porque detrás de toda esa operatoria hay dinero, ¿no? Compran las cosas, se necesita dinero, o sea, está presente en todo permanentemente el dinero. Ahora, acá lo que a nosotros nos interesa, acá es simplemente recordar la importancia que tiene el dinero que está detrás de todo ese circuito, de todo lo que se lleva adelante dentro de una empresa. Tenemos acá un enfoque distinto desde el punto de vista de la contabilidad financiera y la contabilidad de costo desde el punto de la perspectiva de la gestión, que es lo que nosotros necesitamos señalar en esta materia. En la contabilidad tradicional se reconoce el costo de capital exclusivamente de origen externo. El costo del capital, ¿cuál es el costo del capital? ¿Cómo se llama el costo del capital? A ver si lo recuerdan.
A ver quién me dice. ¿No recuerdan el costo del capital que es? Acuérdense que el costo del capital o el costo del dinero, ¿cómo se llama el costo del dinero? Cuando ustedes necesitan dinero que les brinda un tercero, que les presta un tercero, ¿cuál es el costo que ustedes tienen que pagar? ¿Cómo se llama eso? Los intereses puede ser, profe. Exactamente, no tengan miedo, no están rindiendo. Exactamente, los intereses. ¿Eh? Y en la contabilidad financiera, ustedes habrán visto que se reconoce intereses únicamente cuando nos prestan dinero, cuando es de origen externo. Por eso lo que ustedes tienen acá en pantalla dice: la contabilidad tradicional reconoció el costo del capital exclusivamente de origen externo, de terceros. Cuando los terceros nos prestan, ahí reconocemos los intereses y cargamos como un costo financiero. Pero sin embargo, cuando se utiliza capital propio, no se reconoce el costo de ese dinero. Es como que ese dinero no tiene valor. ¿Sí? Entonces, ese es el análisis diferencial que se hace desde la perspectiva de la gestión. Pero el capital propio tiene un costo real. Merece ser considerado igual que el capital ajeno. Ese es el postulado de la contabilidad gerencial, de la contabilidad de costos, desde la contabilidad desde la perspectiva de gestión. Es decir, que el dinero tiene un costo, sea quien fuere su propietario, que sean los dueños de la empresa o si es de terceros. O sea, merece que se le reconozca un costo por el uso de ese dinero. Y sería el interés. Entonces, si nosotros lo miramos desde la perspectiva de gestión, nos lleva a separar la empresa de sus propietarios. O sea, el dinero que utiliza la empresa debería, como es el uso de dinero de terceros, debería generar intereses, debería reconocerse intereses, porque de lo contrario, si nosotros usamos dinero de los dueños, no le asignamos costos financieros. Si usamos dinero de terceros ajenos a la empresa, sí le reconocemos un costo financiero. Entonces acá lo que nos propone desde la perspectiva de la gestión es reconocer intereses, un costo financiero tanto al capital propio como ajeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de los intereses, el costo financiero es la manifestación del uso del capital. O sea, por el uso del capital que permite mantener o conservar activos en el tiempo, se llama interés. O sea, el costo financiero es el interés, que es por el uso de ese dinero para poder llevar adelante alguna actividad. Y se compone el interés cómo surge, y el interés va a depender del valor del capital, o sea, del valor a financiar, del tiempo que se dispone, ¿no?, relacionado con un ciclo operativo, y la tasa de interés, que es un promedio ponderado de tasa. O sea que el costo financiero va a estar vinculado con el capital, con el tiempo y con la tasa de interés. Esa es la propuesta que se hace desde la perspectiva de la gestión. Reconocer también intereses al uso del capital propio. ¿No? Y por otro lado, no difiere de lo que nosotros vimos en la contabilidad en los costos industriales, el concepto de costo y gasto. Se considera que si es dinero que se utiliza para el proceso productivo y que todavía no está vendido y que hay posibilidad de recuperarlo, entonces es un costo financiero. Si no hay posibilidad de recuperarlo, de que es un costo muerto, pasaría a ser un gasto. De la misma diferencia que hemos analizado para los costos de producción, también son válidos cuando nosotros lo analizamos de la perspectiva financiera, o sea, los costos financieros, digamos. Entonces, ¿qué hacer con los costos financieros? ¿Qué recomendación tenemos desde la perspectiva de la gestión?
Los costos financieros que permiten mantener y conservar los productos en el tiempo a la espera de su venta y que generarán ingresos futuros deberán activarse en el costo de los productos que los originan hasta el límite del valor de mercado. Entonces, se considera que cuando están, ¿se acuerdan que cuando ustedes hablaban de del costo de almacenamiento, pero de productos terminados ya era costo de comercialización, de los que estaban fuera de la producción? Bueno, acá estamos hablando del valor del dinero de esos productos que están esperando para la venta. Entonces, esto sería un costo financiero, porque en vez de hacer trabajar ese dinero, está parado en productos que están esperando la venta. Entonces, se considera que eso también formaría parte del costo del producto. Hasta el límite de valor de mercado. Superado ese límite, se considerará directamente a resultados. Por eso no se va a poder recuperar. Por eso dice ahí en el último párrafo, hasta el límite del valor de mercado. El resto se considerará una carga al resultado del periodo al que corresponden. Serán gastos financieros. Aquello que se puede recuperar hasta el límite de valor de mercado será costo financiero. El resto será gasto financiero. Y un tema importante que normalmente cuando hablamos de costos financieros normales, nos olvidamos del tiempo. El tiempo tiene su costo, es importante, porque ustedes saben que a la medida que queda el dinero paralizado, está perdiendo la oportunidad de hacerlo trabajar y en consecuencia se está dejando de ganar, ¿no? O sea que nos olvidamos del efecto que tiene el tiempo en los costos financieros, que es lo que se señala acá en esta diapositiva. La empresa deberá incurrir en costos financieros normales, para los cuales deberá disponer de un activo necesario mínimo que le permita alcanzar eficientemente su objetivo con una estructura financiera óptima. Es decir, que debemos incorporar al clásico análisis de costos fabriles el sacrificio o esfuerzo que implica el mantenimiento de los recursos hasta su venta, considerando así el valor económico del tiempo. O sea, esta es la recomendación desde la perspectiva de la gestión. También tener en cuenta el tiempo que ese dinero, o sea, que representan esos insumos que están sin vender, cuál es el costo financiero que estamos generando. Entonces también incorporarlo dentro del costo del producto, o sea, como un costo financiero. Además de tener, ahora que hemos visto los costos de producción, hace unos minutitos estuvimos analizando los costos de comercialización, también sería importante incorporar dentro del costo total los costos financieros. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta son los gastos administrativos, porque también tenemos gastos administrativos que es importante recordarlos, que son todos los esfuerzos económicos incurridos en la actividad de administración, dirección, representación y gestión contable, institucional y legal. O sea, todo lo que hace a la gestión administrativa de esa entidad, ¿no? de esa empresa, de esa institución. Y debemos recordar que se entiende por administrar a toda acción vinculada con gobernar, regir, cuidar, ¿no? Todo lo que implica conducir, eso también genera un costo, porque tenemos personas, tenemos equipamiento, tenemos software a veces, ¿no? Todo eso implica también un costo, que hay que considerarlo. Elementos, insumos, papel, internet, luz, etc. Normalmente, ¿cómo se los tratan a los costos dentro del estado de resultado? Y se lo trata como un costo o como un gasto. Normalmente en el estado de resultado, ustedes lo vieron que se lo trata como costo o gasto, ¿no? Pero más como un gasto. Incluso habrán visto en la contabilidad financiera tiene
un cuadro con todos los gastos, y ahí está una parte prevista para los gastos de administración. Pero hay algunos casos en los cuales los gastos de administración que se hacen, que son necesarios para poder organizar, se activan y después se van amortizando. Entonces ahí vemos que hay algunos casos en los cuales los gastos de organización se activan. Con relación a los costos de administración, se pueden utilizar también distintas bases para imputarlos. Se pueden utilizar bases se los puede cargar o evaluar teniendo en cuenta los gastos incurridos, o sea, los históricos, los que realmente se llevan a cabo, o sea, se tienen que afrontar, o a través de costos normalizados o estándar, o sea, costos estimados, ¿no? O sea, pueden ser con una base real o con una base estimada con distintos criterios para su estimación. En los presupuestos, cuando se los considera, normalmente se los toma como, se proyectan, o sea, se hace simplemente una proyección de, teniendo en cuenta datos históricos. Y para controlar mejor los gastos administrativos, una recomendación es que se haga un presupuesto y se considere un porcentaje máximo teniendo en cuenta el ingreso sobre ventas, o sea, que se ponga como medida de performance, como medida de para controlar mejor los gastos administrativos que no superen un determinado porcentaje del monto de ventas, ¿no? Entonces, de ese modo, tratamos de ajustarnos en los gastos administrativos, además de revisar que no estén en exceso, pero tener ese parámetro para no excederse, ¿no? En el caso de que existieran gastos en exceso, y sería recomendable revisar para ver dónde se los podría disminuir. De todos modos, vamos a ver en la próxima unidad que los costos, por más que uno los se logre establecer un estándar o un valor de referencia, permanentemente es conveniente revisar para ver si se puede mejorar algo, ¿no? Bueno, eso entonces con relación a estos tres tipos de costos que nosotros hasta ahora no los habíamos mencionado, sabíamos que existían costos de las otras funciones, pero no le habíamos dado un tratamiento particular. Entonces, corresponde ahora tratarlos en forma particular. Hacer un pequeño repaso de lo que acabamos de ver. Bueno, ahora pasamos al último punto de la unidad 9, que son los precios de transferencia. Yo les había dicho que además de ver los costos de las tres funciones, íbamos a ver un tema especial dentro de lo que es esta disciplina, los costos, esos precios de transferencia. Los precios de transferencia son precios internos, precios que se fijan dentro de la misma empresa. Cuando una empresa tiene distintas secciones y distintas áreas que participan de un proceso productivo, y para poder tener un mejor control de la performance de cada área, entonces se establecen estos precios internos de transferencia, es decir, que se las consideran como si fueran unidades estratégicas de negocio, cada una de estas partes que participan del proceso productivo, cada etapa del proceso productivo, es como que una parte le vende a la otra. Y esto, a su vez, se puede volver un poco más complejo cuando las distintas áreas se encuentran ubicadas en distintos lugares geográficos, que pueden ser dentro del país o incluso en distintos países. Entonces acá ya tenemos precios de transferencias entre filiales y que pueden ser multinacionales. Entonces acá vamos a leer lo que dice nuestra diapositiva,
son los valores que se fijan cuando una división transfiere a otra de la misma empresa bienes, productos intermedios o finales o servicios. El concepto es extensivo a los valores que fijan las empresas multinacionales para las transacciones entre sus casas matrices y sus filiales. Es como que está, por ejemplo, para hacerlo más sencillo y traerlo a un posible ejemplo local, en el caso de la industria de la madera, que exista un aserradero en el interior de la provincia y después tenga su local de ventas acá en Formosa Capital. Entonces, que puede una forma de organizarse es decir, bueno, la fábrica está en Pirané, la fábrica le vende al local, le pone un precio de venta, entre comillas, al local que tiene acá en Formosa. Entonces, en Formosa lo que toman como precio de referencia es el precio de venta que le da la fábrica y en base a eso remarcan para, teniendo en cuenta además otros aspectos, la situación del mercado, etcétera, etcétera, para fijar sus precios de venta. Y de ese modo se puede el propietario, que es propietario de todo, puede ser unipersonal o puede ser una persona jurídica, entonces mide la rentabilidad de cada unidad estratégica de negocio. Por un lado la fábrica y por otro lado la parte de comercialización. Si bien son de del mismo propietario, pero se los manejan como si fueran unidades estratégicas distintas con precios internos de transferencia. ¿Estamos entendiendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver. Los precios de transferencia, es lo que le dije recién, ¿para qué sirven? Y sirven para determinar la rentabilidad y evaluar la performance operativa de sus administradores. Por ahí si hay un responsable en Pirané y otro en Formosa, entonces para ver si son, si realmente cuál es la rentabilidad que ofrece cada negocio y también se le asigna responsabilidades a los encargados de cada unidad estratégica de negocio. Y en el caso de multinacionales, con divisiones en diferentes países, se analizan las consecuencias fiscales de los distintos criterios por los que puede optarse para cuantificarlos. O sea, puede haber por ahí intereses fiscales que también influyen en esos precios de transferencia cuando son filiales que se encuentran ubicadas en distintos países. O sea, la misma empresa, pero con filiales en distintos países y entre ellas se intercambian partes semi-elaboradas. Pero nosotros no nos vamos a ocupar de las multinacionales, nos vamos a ocupar de una empresa local, nacional, que tenga sus filiales en la misma provincia o en distintas provincias, pero dentro del ámbito nacional. Entonces, cuando nosotros fijamos estos precios de transferencia, lo importante es establecer los centros de responsabilidad. Entonces, esos centros de responsabilidad, que serán esas unidades estratégicas de negocios, habrá que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no?, para poder determinar esa rentabilidad. Primero hay que definir los centros de responsabilidad, después hay que ver el tema de la descentralización, cómo la manejan, y por último la responsabilidad y la rentabilidad divisional. Vamos a ver cada uno de estos ítems. Con relación al centro de responsabilidad, hay que ver cómo se le va a asignar los centros de responsabilidad. Lo primero que tenemos que ver de qué se trata un centro de responsabilidad. Es cualquier división, segmento, subunidad de la empresa que tenga un control sobre uno o varios temas. Es una pequeña unidad estratégica de negocio que tiene a su cargo una parte de la actividad total. Y entonces, ¿cómo se podrá hacer responsable? Y hay que poner un criterio para hacerla responsable, que pueda ser un centro de responsabilidad con relación a los costos. En ese caso hay que ver los costos, cómo lo vamos a medir, si un costo completo, un costo variable. Es un centro de ingresos, o sea, qué ingreso vamos a tener en cuenta.
los ingresos teniendo en cuenta, por ejemplo, un valor estándar de ingresos, o podemos tener como referencia los precios de mercado, ¿no? Entonces, le compramos como una compra interna, pero a los valores que están en el mercado. De modo tal que así el ingreso menos los costos se puedan determinar la rentabilidad de cada unidad estratégica de negocio, de cada centro de responsabilidad. También se puede tomar, identificar el centro de responsabilidad teniendo en cuenta el centro de utilidades. En este caso tenemos que definir que es de utilidades, tenemos que de resultados o de lucro, acá van a estar involucrados los ingresos y los costos, los dos ítems anteriores. O como centro de inversión, o sea, vincular la rentabilidad, o sea, determinar la rentabilidad teniendo en cuenta la inversión y el retorno que se obtiene. La actividad y la inversión. Eso serían entonces identificar, como vimos acá en el primer ítems, lo que se necesita para trabajar con precio de transferencias es establecer centro de responsabilidad. Y cuando entramos a los centros de responsabilidad, es una partecita, un segmento, una subunidad de la empresa, tenemos que ver cómo lo vamos a definir, si es en base a los costos, a los ingresos, a las utilidades o a la inversión. El segundo ítem que vimos es la descentralización. Tenemos que también definir el grado de descentralización que le vamos a dar. Cuántas facultades le vamos a dar para que tomen decisiones cada una de esas unidades estratégicas de negocio, ¿no? Ustedes recuerdan que vieron en Teoría General de la Administración que la descentralización es ceder una parte de autoridad para que puedan tomar decisiones solas. Entonces hay que ver qué grado de descentralización está dispuesta a otorgarle el propietario o la entidad central a cada unidad. Los beneficios que traen es que se vuelve todo mucho menos burocrático, porque cada unidad estratégica de negocio va a tener facilidad, va a tener facultades para tomar decisiones, va a ser mucho más flexible. Va a haber mayor participación de las decisiones y los responsables van a tener mayor control sobre los resultados. Las desventajas es se puede perder de vista las metas globales, cada uno va a estar muy centrado en lo suyo y va a perder noción de la globalidad. Los costos adicionales, puede haber costos adicionales por duplicación de actividades y mayor procesamiento de información para fijar esos precios de transferencia. Esas pueden ser una de las desventajas de la descentralización. Entonces dijimos que eran 3 temas a analizar: los centros de responsabilidad, descentralización y la responsabilidad y rentabilidad divisional. Vimos centro de responsabilidad, descentralización, ahora vamos a ver la responsabilidad y rentabilidad divisional. ¿Cómo se puede hacer? Y bueno, hay que darle importancia a la rentabilidad de cada división, que va a variar de acuerdo con la responsabilidad que se le ha dado a cada uno de los responsables. Y es importante también definir de antemano el precio de los criterios para la fijación de precios de transferencia. Los precios de transferencia se podrán definir de distintas maneras, teniendo en cuenta el costo total, la evaluación al costo total, o sea que simplemente se van a transferir al costo total, o se puede tener en cuenta el precio del mercado, o tener en cuenta el costo, un costo presupuestado más una utilidad bruta, o teniendo en cuenta un criterio de precios negociables, y que ambas partes se ponen de acuerdo sobre el precio al que va a transferir un sector y el otro lo va a recibir. Entonces, estas serían algunas de las metodologías para fijar esos precios de transferencia internos, esos precios internos. Y después, por otro lado, cuando necesitamos la medición de resultados por segmento de la empresa, es importante eso, puede realizar una actividad separada de importancia para la firma. Esa separación de actividades hay que tener en cuenta tanto en la planeación como en el control de operaciones.
Y debe existir, cuando hacemos la separación, la posibilidad de identificar ingresos y costos con relación a cada una de esas unidades. Por otro lado, nosotros por ahí es más fácil asignar los costos directos que están vinculados con cada una de las unidades estratégicas de negocio o las divisiones que nosotros armamos para la fijación de precio de transferencia. Pero, sin embargo, hay costos que son costos indirectos, costos de funcionamiento total, el funcionamiento de toda la estructura, que también sería importante poder asignárselos a cada una de esas subunidades, unidades estratégicas de negocio. Y para eso se pueden utilizar dos criterios. Un criterio sería el criterio tradicional, o sea que utilizan, como dice acá, se considera la distribución de los costos comunes entre las divisiones involucradas utilizando bases arbitrarias, afectando la razonabilidad de los resultados. O sea que directamente algún criterio para repartir. Por ejemplo, podemos decir, bueno, de todos esos costos de funcionamiento, si son 4 unidades estratégicas de negocio, dividimos por 4, son 25% para cada una y ya está. Ese podría ser un criterio. Puede ser también por la cantidad de unidades que procesan o pueden ser por el valor de los costos que tienen, o sea, tomar algún criterio, cantidad de horas máquinas, ¿no?, que trabajan en cada sector, entonces se reparten en base a eso. Y el otro criterio para poder imputar esos costos de funcionamiento pueden ser teniendo en cuenta el análisis incremental. Se considera la empresa en forma global y se asignan los costos en base a el valor agregado que aporta cada una de esas secciones, ¿no?, las divisiones. Bueno, esto sería entonces con relación a los costos, a los precios de transferencia. Y con eso terminamos. ¿Se está entendiendo, chicos? Esto, por supuesto, después lo tienen que volver a leer, ¿eh? ¿Pero lo están entendiendo? Sí, ¿Entienden? profe. Bien. Entonces, acá nosotros hemos visto los costos de las otras funciones, costos de comercialización, los financieros, los de administración, y hemos visto los precios de transferencia, ¿no? Con relación a los costos de comercialización, financieros y de comercialización, de administración, perdón, yo les recomendé el libro de Peralta porque está preparado el programa en base a eso y se los mandé en PDF. Y la última partecita, la parte de costos de los precios de transferencia, sería recomendable que miraran el libro de Jiménez. Con eso tenemos terminado entonces la unidad 9. Ahora vamos a pasar a la unidad 10. Un ratito, enseguida continúo. La unidad 10 se refiere a cómo vamos a implementar un sistema de costos. Si nos piden que tenemos que implementar un sistema de costos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y después tienen el último ítem, como para cerrar la materia, tienen algunas ideas sobre gestión y reducción de costos, ¿no?, que hay que hacer para poder lograr la reducción de costos. Yo les había dicho a ustedes que esta materia tenía sentido una vez que entendían el fenómeno de los costos y cómo se los pueden calcular y medir, tratar de reducirlo, tratar de gestionarlo, de manejar mejor. Que uno logra, conoce los costos, conoce cómo se producen, entonces después hay que volver a revisar permanentemente, en forma periódica, para ver dónde pueden eliminarse aquellos factores que se están utilizando en que no suman nada, ¿no? Bueno, entonces un minutito y ya estoy con ustedes.
Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué hacemos si queremos, que nos piden nos piden que implementemos un sistema de costos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y para este tema, yo les recomiendo que miren el librito de Cascarini, que es ese librito verde, que también se lo facilité. Entonces acá completamos nuestro programa con esta unidad que se supone que ya tenemos entendido los temas básicos, fundamentales de la materia, entonces ya vemos cómo hacemos para implementar un sistema de costos en una organización. La primera parte se usa el libro de Cascarini únicamente para el último puntito, que se refiere a la reducción de costos, ideas, teorías y casos. Utilizamos el librito de Alejandro Smolfi. Todo el resto es el libro de Cascarini. Bueno, ¿estamos viendo bien, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Entonces se supone que cuando nosotros tenemos que implementar un sistema de costos, nos piden, o una empresa necesita, lo primero es muy importante saber qué información necesitan, porque no se olviden que el sistema de costos es un sistema de información. Y existen distintas alternativas para poder comenzar a trabajar sobre un sistema de costos en una empresa. Y acá vemos entonces lo que nos propone Cascarini con relación a los responsables de la implementación, que es el primer tema que tenemos que resolver. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y se puede realizar por propia cuenta o por cuenta propia. ¿Eso qué quiere decir? Y si lo realizamos por cuenta propia o por propia cuenta, es directamente la empresa que le solicita a su contador, al que está en la empresa o al contador que lo está asesorando, que le implemente un sistema de costos. Esa sería una alternativa, que va a tener como ventaja que el contador de la empresa conoce el funcionamiento de la empresa, conoce la gente, entonces le va a ser mucho más amigable la relación que va a tener ese contador con la organización y con la parte interna de la organización, porque ya la conoce, ya está familiarizado, por ahí va a necesitar alguna información adicional, pero ya conoce a la gente que trabaja en la organización. Y la parte negativa que puede tener es que ese contador, por ahí se ocupa de la parte de impuestos, de la parte contable, de la contabilidad financiera o la parte de sueldos, tal vez no sea un especialista en costos. Entonces hay algunos aspectos de los costos que por ahí no los conoce con tanta profundidad como un especialista. Eso es una alternativa, la primera, que tiene su parte positiva y negativa. La segunda sería tercerizar, contratando una consultora. O sea, directamente dejamos al contador que atienda a la empresa que siga con su tarea y se contrata a una consultora especialista en temas de costos para que se ocupe de implementar un sistema de costos. Acá la parte positiva que tiene es que acá ya se compensa. Son especialistas en costos, conocen el tema de los costos. Y la parte negativa es la inversa de la que tenía la primera propuesta, es que por ahí no están familiarizados con el funcionamiento de la empresa ni con la gente que trabaja y puede haber cierta resistencia en brindarle información. Y la tercera opción es combinar ambos caminos, que sería el mejor porque aprovechamos la parte positiva de ambas alternativas, es decir, que se contrate una consultora
especialista en temas de costos y que trabaje junto con el contador de la empresa. Entonces acá sería lo mejor porque se podrían unir los aspectos positivos de ambas alternativas. Pero esas son las tres posibilidades que se podrían plantear con relación a quién encargarle que implemente el sistema de costos. Una vez que se realizó, se ha definido quién va a ser el responsable de esa implementación, tenemos que entrar en el proceso de implementación. El proceso de implementación abarca estos 5 pasos. Primero, el relevamiento global de la organización, después el relevamiento operativo, la definición de necesidades de información, la implementación propiamente dicha y la puesta a punto, pruebas y seguimiento. Cada uno de estos pasos los vamos a analizar en forma separada. Una diapositiva sobre cada paso que me va a sintetizar qué actividad involucra cada uno de estos pasos. Así tenemos el primer paso, que es el relevamiento global de la organización. El relevamiento global de la organización es conocer a la organización, conocer en general qué hace, cuál es su sistema contable, a qué se dedica. Y acá podemos sintetizar con lo que dice la diapositiva, es la captación de los elementos esenciales que ha de permitir la definición del sistema a aplicar. Conocer lo básico para tener una noción de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, conocer la actividad a la que se dedica el ente. Entonces acá, ¿qué hay que hacer para conocer la actividad a la que se dedica el ente? Es ver el índole de los productos, la índole de los productos que el ente opera, indicará los mecanismos de costeo, o sea, cómo se obtienen esos productos. Es decir, que eso me va a permitir, como ven acá, a ver si se aplicará, va a ser conveniente un sistema de costeo por órdenes, por proceso o mixto, ¿no? Eso en un primer término. Otro término es la secuencia del proceso, un costeo por integración, o sea, adición de materiales o montaje de partes o de desintegración. O sea que conociendo las características del proceso productivo ya vamos a ir perfilando sobre qué sistema de acumulación de costos podríamos proponer. Después, también las vías de comercialización del producto. Indicará la unidad final del costo, o sea, qué se vende. Si son partes o es el total. Eso también me va a definir cuál va a ser mi objeto de costeo. Y después, otro tema importante es conocer la realidad jurídica e institucional. O sea, conocer si es una persona humana, el propietario, si es una persona jurídica, conocer el organigrama, el mercado en el que opera, la competencia, el rubro en el que está, las características del entorno económico, su realidad gremial, social, impositiva. Eso sería entonces ese primer pantallazo, que sería el relevamiento global de la organización. Después pasamos a la segunda etapa, que es el relevamiento operativo. El relevamiento operativo, ya una vez que hemos hecho ese relevamiento general, ya comenzamos a mirar un poco más, a afinar un poco más sobre aquellos temas que van a ser de interés para definir el método de costeo a aplicar. O sea que para eso necesitamos conocer los parámetros físicos de la operación, es decir, la estructura física. Se refiere a las unidades operativas, fábricas, la parte comercial que tiene, el desarrollo de procesos productivos operativos. Se trata de un flujo de producción a través de diferentes etapas, o si son lotes de producción, si existe más de una línea. Después, definición de los centros de costos. Se identifican el proceso principal y servicios auxiliares. Eso también es importante, ver las áreas principales, las áreas de apoyo, ¿no? Para después la posterior definición de cómo se va a hacer la distribución primaria y secundaria, en su caso, si corresponde. El análisis de las capacidades operativas de cada sector, de que se refiere a la capacidad de producción que tiene, y cómo se las va a expresar, en horas de trabajo humano, de máquinas, unidades de producto.
la tipología que presenta la organización de la operación con relación a la cantidad de mano de obra, máquinas, equipos, el análisis de los rubros de costos imputables a cada proceso principal y auxiliar, con relación a identificar los centros de costos, los centros y el producto, cuáles son los directos, los indirectos, cómo se comportan, si son variables, fijos, si son de operación, si son de estructura, para empezar a familiarizarnos un poco más con todo el proceso productivo. Y por último, el análisis de relaciones causales y funcionales de los rubros de costos, centro de costos y objetivos finales. Eso más que nada, esas relaciones de causa-efecto para poder definir las bases de distribución que después me van a permitir poder cargar los costos indirectos. Bueno, entonces con eso nosotros hemos visto dentro del proceso, repasando el proceso de implementación, vimos de qué se trata el relevamiento global y luego el relevamiento operativo. Vamos a pasar a la tercera etapa, que es la definición de las necesidades de información. Que esto estaría, para poder diseñar el sistema, es importante definir las necesidades de información, de costos y de resultados. Entonces, para definir las necesidades de información, más que nada, necesitamos saber también qué nos piden los dueños. Ellos nos van a indicar entonces qué quieren saber con relación a qué necesitan conocer los costos, ¿no? Entonces, en base a eso, según esas necesidades de información que tienen, uno ya puede ir mirando cómo va a preparar cómo va a diseñar ese sistema. Entonces, con eso vamos a tener en cuenta la base de datos a adoptar, el costeo, el sistema de costeo a aplicar, si va a ser histórico, predeterminado, resultante, variable o ABC. Y también tenemos que saber si lo que quieren es para la evaluación de la producción e inventarios, si es para un control operativo, si es una guía de apoyo para la toma de decisiones. O sea que todo esto, en base a las necesidades de información, entonces nosotros vamos a saber qué base de datos vamos a tener que preparar para poder implementar alguno de esos sistemas de costos que nosotros vimos, y también con relación a qué ítems para poder facilitar la información que nos solicita. Eso en cuanto a las necesidades de información. Y después tenemos con relación a la definición de la inserción en el sistema contable central. Además de ver qué necesidades de información tenemos que ver también cómo lo vamos a insertar en la contabilidad central. ¿Se acuerdan que habíamos dos maneras de insertarlo, en forma monista o en forma dualista? Entonces acá ustedes verán que dependerá de los datos básicos que requiere la confección de la información que se pretende con el análisis de costos. Existen dos alternativas: efectuar un análisis extracontable, que bastará en este caso con un mayor detalle de cuentas que representen costos y gastos ordenadas según su variabilidad con preferencia, o un sistema integrado de costos y resultados. Aquí deberán definirse las cuentas de costos y gastos y sus imputaciones. Y bueno, entonces habrá que ver, primero, qué necesidades de información tienen, y en base a eso vamos a ver qué método de costo vamos a implementar y con relación a qué se va a informar. Y por otro lado, cómo lo vamos a vincular con la contabilidad. Si va a ser extracontable o contable. Y si es contable, si va a ser monista o dualista. O sea, un solo sistema o dos sistemas separados. Todo eso se refiere al diseño del sistema. Después seguimos con la implementación propiamente dicha. O sea que fíjense que nosotros hemos conocido la empresa, después fuimos a lo particular para mirar, hacer un análisis, pero de la parte operativa. Después vimos qué necesidad, cómo era, o sea, en base a la parte operativa, qué necesidad de información tienen los dueños, y en base a eso diseñamos un sistema. Y ahora vamos a ver, para la implementación propiamente dicha, qué se necesita.
Entonces acá tenemos que ver los responsables involucrados, quiénes van a ser, el sector de costos, cómo lo vamos a definir, y el manual de costos. Cuando hablamos de los responsables involucrados, acá se necesita que se involucren todos los sectores que van a proveer información para ese sistema que estamos implementando. Entonces, fíjense, también los usuarios, tales como los que están involucrados en la contabilidad general, los sectores operativos, sectores comerciales, de compra, proveedores, etc. Y también vamos a necesitar los usuarios para ver si esa información que estamos perfilando realmente les sirve, es lo que ellos están buscando. O sea que todos los sectores involucrados, tanto los que van a brindarnos información como aquellos que la van a utilizar, tendrán que participar en esta implementación propiamente dicha. Luego tenemos que ver cómo vamos a organizar el sector de costos. Eso va a depender de las dimensiones de la envergadura de la organización. De todos modos, el hombre el que se dedica a los costos, el que lleva adelante el costo, deberá tener un contacto estrecho con los procesos que lleve a cabo la organización. Y luego, por otro lado, el manual de costos. Es decir, todo esto que se está diseñando deberá estar escrito. Entonces, escrito en un manual de costos. Deberá contener los criterios y procedimientos para el costeo periódico y la utilidad de servir de guía para quienes deben preparar la información sobre costos y de resultados y quienes deben usarla. Es decir, que hay que incluir en ese manual de costos el plan de cuentas, los centros de costos, principales y auxiliares, los cursogramas, la hoja de costo estándar, los criterios de transferencia de producto y semiproducto entre centros, todo tipo de formulario, los formularios que se utilizan internamente, así como también los formularios los reportes que se tengan que brindar, el cronograma de tareas que tengan que desarrollar. Todo eso en cuanto a la implementación. Y luego, una vez que ya está preparada esta implementación, tenemos que ir a la prueba y seguimiento. Entonces, la implementación del sistema requerirá un tiempo de puesta en marcha y un proceso de prueba y ajuste. O sea que hay que ponerlo en marcha, probarlo, hacer los ajustes, que va a tener características distintas si se trata de un sistema nuevo. Es decir, es la primera vez que se lo va a implementar. Entonces hay que hacer pruebas de escritorios y se tienen que convalidar con los directivos, personal de experiencia en actividad. O sea, hay que hacerlo y después charlarlo a ver si es realmente lógico lo que se está proponiendo. Y si es el reemplazo o la migración de una versión enlatada de algo que ya está, pero lo estamos adaptando, habrá que tener en cuenta entonces la consistencia de esa información que se obtiene. Bueno, con eso entonces estaríamos terminando esta parte de implementación de un sistema de costos, ¿no? Que la vamos a repasar. Lo primero que tenemos que ver es quiénes van a ser los responsables de su implementación. Y vamos a hacerlo con las personas que tenemos en la empresa, si vamos a contratar una consultora o una situación mixta. Y luego, una vez que se definió eso, tenemos que empezar con el proceso de implementación, que tiene todas estas etapas. El relevamiento global de la organización, el relevamiento de la parte operativa, definir las necesidades de información, que eso van a estar involucrados aquellos que nos solicitan la información, que en principio van a ser los directivos, luego la implementación propiamente dicha, y luego la puesta a punto, las pruebas y seguimiento que corresponden. Es lo que fuimos analizando en cada una de las distintas etapas. Y por último, como yo les había dicho, no tiene sentido conocer sobre costos si no nos ocupamos de la reducción de los costos. Una vez que uno conoce el fenómeno del costo, es importante gestionarlo en forma adecuada
tratando de lograr una reducción de costos. Para lograr esa reducción de costos, acá tenemos algunas ideas, como dice bien el título, centrales para la reducción de un costo efectivo. Una de las primeras es que hay que responsabilizarlos a cada uno de los integrantes de la organización sobre los costos, ¿no? O sea que tienen que estar involucrados. La accountability individual es la responsabilidad específica por el resultado de algo. Pensar y actuar como si fuera el dueño. O sea, todos tienen que cuidar los costos. No solamente cumplir órdenes, sino que estar involucrados, ¿no? Y por eso pasamos al segundo tema, ítems, que son los equipos, ¿no? Tiene que haber armado de equipos de trabajo multisectoriales, es una herramienta vital, o sea que todos trabajen interrelacionados como equipos responsables de los costos y de su reducción y su buena gestión, ¿no? Por otro lado, los objetivos y resultados cuantificados deben estar siempre cuantificados, ¿no? Las reducciones de costos deben estar siempre medidas monetariamente, tanto en cuanto a metas como a logros reales. Es decir, fijarse metas y también los logros siempre cuantificados en forma monetaria para que sean palpables, se las puedan medir y así se puede reducir. El área de administración y finanzas va a liderar, pero la dirección superior es la que manda. Es realmente la dirección o cabeza de la organización la responsable de fijar políticas, determinar objetivos y metas máximas a cumplir, vinculadas con el nivel de costo requerido y los recortes y reducciones necesarias. Es decir, que la cabeza es la que debe querer reducir realmente esos costos, y los que llevan adelante la acción son los otros niveles. No hay estrategias, iniciativas ni acciones válidas si no son cuantificadas. Volvemos a repetir que lo que se quiere lograr siempre tiene que estar cuantificado. Tiene que estar involucrada la cultura de la mejora continua. O sea, además de trabajar en equipo, siempre tratar de mejorar. Todos los días las personas deben tratar de ahorrar y gestionar de manera efectiva y eficiente. El benchmarking en la medida justa. Un segundito, ya vengo. Un segundo. Bueno, entonces hablaba del benchmarking. El benchmarking, si ustedes lo recuerdan, algo habíamos visto en Teoría General de la Administración, se refiere a observar las mejores prácticas en el mercado, o sea, cómo operan en el rubro dentro del mercado, los otros, la competencia, no para copiar, sino para tratar de mejorar las prácticas internas. El benchmarking se puede hacer tanto mirando lo que hace la competencia, como también el benchmarking interno, que es tratar de mejorar, pero observando lo que hacen otros sectores que están dentro de la empresa. Entonces acá el benchmarking, como dice acá, debe usarse como guías orientadoras y no como metas obsesivas perseguidas perdiendo el objetivo. O sea que hay que mirar lo que hacen los demás, no olvidarnos de los objetivos que uno tiene y tratar de mejorar en ese sentido. El área funcional dedicada al ahorro de costos debe estar siempre. O sea, en todo momento habrá que tener información de costos y tratar de reducirla. La reducción de costos y ahorro para el corto plazo implica la gestión de costos siempre. Los programas de reducción de costos se deben instrumentar para periodos anuales o aún menores, con acciones concretas tomadas en el corto plazo. La gestión de costos es vital, debe ser siempre continua e ininterrumpida, mirando el corto plazo se llega al largo plazo. O sea, mirar el horizonte y mirar los pasitos que hay que ir haciendo para lograr esa mejora. Todos involucrados, trabajando en equipo, fijando las políticas en los niveles más altos y los niveles medios son los que tienen que instrumentar.
pero en forma permanente. Y tiene que estar medido eso, cuantificado, si no también es difícil de ver las mejoras que son estimulantes. Y flexibilidad, prioridad ante las prioridades cambiantes. O sea, uno se pudo haber fijado determinados objetivos, pero han cambiado las variables del contexto, entonces hay que replantear los objetivos. La gestión efectiva de costos debe acompañar la estrategia que emergen del entorno cambiante. Debe revisarse permanentemente. Los planes son una guía y orientación, no están hechos para cumplirlos per se. Y que uno puede fijarse un objetivo, hacer un plan, que es una guía, pero eso habrá que ir revisándolo permanentemente. ¿Se entendió este tema, chicos? Sí, profe. Y con esto terminamos. Creo que hay alguien que se incorporó, pero bueno. Así que con esto, chicos, hemos terminado el programa. Y la última unidad. Así que bueno, les deseo mucha suerte y gracias por el aguante. El fin de la unidad, dijimos que la última unidad tenía toda la parte relativa a la implementación de un sistema de costos y por último un poco sobre cómo gestionar mejor los costos, algunos lineamientos, algunas ideas para gestionar los costos y poder reducirlos. Así que con esto hemos finalizado esta unidad, la unidad y el programa. Bueno, no sé chicos si tienen alguna consulta, alguna duda. Esto, como verán, yo creo que les sirve bastante de guía el Power que les preparé. Y después, una vez que miran el Power, lo pueden imprimir, leen el libro, completan un poquito y ya tienen el apunte armado para poder preparar el examen final. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Está todo bien? Cualquier cosa que necesiten, yo les puse a disposición el mail y si no, me mandan un mensajito a través del chat, a través del grupo de WhatsApp y bueno, estaré a disposición para poder resolverle esa cuestión. Así que bueno, les deseo, si no hay ninguna pregunta, les deseo buenas noches y muchos éxitos en sus estudios. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Chao chicos, de nada, buenas noches.